Muy buenas tardes a todos. Qué bueno verlos, qué bueno saber que estamos juntos. Reciban un saludo de casa, de mis padres, de mis hermanos, de mi familia. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente y en familia, ¿verdad? Porque cuando nos hicieron la invitación, pues dije, pues es que venimos como la cajita feliz, ¿verdad? Un juguito, un premio, una hamburguesa, las papas, y venimos en combo. Y dijeron, con todo y familia. Y la verdad es que estamos muy agradecidos porque nos han recibido, estamos en casa y estamos muy, muy, muy contentos. Aquí está mi bella esposa, ¿verdad? Y para eso es lo más bonito también. Y por allá una matita güera que anda corriendo por todos lados, que se llama Yuda, y Alia, la princesa, con Mari y los demás niños. ¿Verdad? Bueno, tengo en mi corazón el deseo de poder compartir algo que nos anime, no solamente a edificarnos el día de hoy, animarnos, porque toda la palabra de Dios nos anima, pero también que salgamos retados, porque siento que muchas veces necesitamos que Dios nos sacuda en nuestro interior para activarnos para lo que Él quiere hacer. ¿Estamos? Así que te voy a pedir que te pongas de pie, ponte de pie un instante, y vamos hay un versículo, unos versos que están en la primera carta de Juan. Juan no solamente escribió un evangelio, sino que también escribió cartas, y tiene 3 cartas. Y la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en los versos del 1 al 4, tiene algunos versos que me gustaría que los pudiéramos leer juntos. ¿Les parece? Vamos a leerlos juntos. Si tienes tu Biblia, sería bueno también que tengas ahí tu Biblia. Si no, ¿verdad? También a lo mejor te aparecen las pantallas. Y si no, pues júntate ahí al lado de la persona cercana para que el día de hoy podamos hacerlo juntos. Porque hay algo poderoso cuando no solamente lo escuchamos, sino que lo hablamos. La palabra de Dios es poderosa al escucharla y al hablarla. ¿Podemos leerlo juntos? Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Tienes tu Biblia? Muy bien, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Busca 2 o 3 personas ahí cerca de ti y dile, hay una historia que necesita ser contada. Vamos, busca 2 o 3 personas por ahí, sal de tu lugar, vete al otro lado de las sillas. Puedes tomar tu lugar, toma tu lugar. Y bueno, después de reflexionar esto un poco, estos versos son muy, muy, muy profundos, que nos pueden ayudar el día de hoy a saber que lo que Dios hace en nosotros, alguien más lo tiene que saber. Porque desde la antigüedad, digan conmigo, desde la antigüedad. Desde la antigüedad los hombres les fascinan las historias. De hecho, mucho de lo que el día de hoy conocemos fue transmitido de boca en boca por medio de las historias. Culturalmente están las famosas fogatas, ¿verdad? Y al lado de las fogatas, alrededor de las fogatas, se sientan, cantan y hablan de historias. Porque al ser humano nos gustan las buenas historias, seamos niños, adultos, somos cautivados por las buenas historias. Por ejemplo, los mejores videojuegos, en mi opinión, es porque son de buenas historias. Hay una historia que se narra y te envuelven y tienes que hacer esto y lo otro, pero bueno, no nos vayamos tan modernos quizás con los videojuegos. Las novelas, ¿por qué las novelas siguen cautivando tanto a las personas? Porque al final es una historia que realmente es la misma historia, nomás que le añaden, le quitan, y casi siempre es el amor imposible, ¿no? El amor de aquel hombre, ¿verdad? Que no tenía ninguna posibilidad, pero luego vio a aquella que todo lo tenía, pero se vieron por primera vez en un evento donde no se tenían que ver, y fue amor a primera vista, y lucharon, y todo el mundo se opuso, pero entonces salió el pretendiente, el que siempre la quiso. Bueno, más que nada, más o menos así en las novelas, más o menos, diferentes personajes, diferentes contextos, pero las historias, las novelas son historias. Digan conmigo, las novelas
Son historias. Pero ¿por qué ahora está de moda, por ejemplo, el cine, las series? ¿Por qué nos cautivan? Porque al final todas esas son historias. Y hasta ahora han tenido éxito porque tienen ciertas cosas que nos enganchan, con las cuales nos identificamos. Y déjame decirte un principio: las historias son poderosas porque tienen la cualidad de producir algo en las que las vemos y las oímos. Antes solo las podían oír, pero ahora con la era digital también las podemos ver. Y siempre que salimos después de ver una buena historia o algo que se nos queda, salimos platicando. Y cuando éramos más adolescentes, yo me acuerdo que íbamos al cine a ver la premier y uno salía, no, que esto y que lo otro, y te acuerdas que aquí, y sí, y uno estaba más chiquito, y sí, yo soy Spider-Man y todo esto, y te sales como empoderado, si eso fuera real, y sales platicando. ¿Por qué? Porque produce algo en los que ven la historia y en los que la oyen. Ese es el poder de las historias. Digan conmigo, el poder de las historias. Nos transportan a lugares que quizás nunca hemos ido. Nos hacen imaginar, nos hacen sentir, nos hacen soñar, nos hacen reír, nos hacen llorar. ¿Por qué? Porque las historias tienen algo que conecta con lo más profundo de cada uno de nosotros. Las historias tienen esa capacidad de conectar con lo profundo de nuestro ser. Y revelan, conectan con nuestras emociones. A veces te sientes identificado con aquel personaje que tuvo que vencer un montón de cosas, pero al final lo logró. Porque quizás en esta temporada en tu vida estás teniendo que vencer un montón de cosas, pero algo te inspira de esa historia, ¿verdad que sí? Nos conectamos con eso. Conectan con nuestras emociones, con nuestras aspiraciones, con aquello que quizás nos confronta con la realidad que estamos viviendo. Conectan con nosotros y nos identificamos con ella. El poder de una historia, entonces, pudiéramos decir, depende de su capacidad para identificar a los que la oyen o las que la ven. El poder de una buena historia, lo repito, depende de esa capacidad que tenga para conectar con aquellos que la ven y la oyen. Porque algo es real. Si no te identificas con lo que estás oyendo, si no te identificas con lo que estás viendo, no hay atención. No te enganchas. Y tarde que temprano, lo ignoras. Puedes estar en el cine, pero si no te gusta, pues te duermes. Clima, aire acondicionado, buenos asientos, te rellenaron con palomitas o tú solito, ¿verdad? Y ahorita estamos luchando contra el mal del jabalí, yo diría, porque es más salvaje, ¿no? Más que el del puerco es jabalí porque es más salvaje. Pero bueno, estoy investigando qué hace a una buena historia. Hay algunas características que hacen una buena historia. Algún elemento es la cercanía. Digan conmigo, cercanía. ¿Qué tiene que ver esto? Que tú y yo nos identifiquemos con ella. ¿Qué tan cercana la siento? ¿Qué tanto me identifico con ella? Número 2, el realismo o la realidad. Si sabes que fue real o sientes que es real. Por eso, como nunca están las premiaciones a los efectos especiales para que cada vez se vea más real. Yo me acuerdo que mi papá me ponía a ver Star Wars y Star Trek del año del caldo, ¿verdad? Y las naves se veía hasta el hilo, ¿verdad? Y yo dije, se ve el hilo ahí de las navecitas espaciales y todo, pero en ese momento era lo máximo. Ahora no, ahora tenemos tecnología y se ven realistas y lo ves y dices, wow, y más con toda la inteligencia artificial, tienen esta característica que la historia parezca real. Digan conmigo que sea realidad. Ahora, también toda buena historia tiene una adversidad que vencer. Claro, tiene algo que se tiene que enfrentar, un gigante a quien derrotar, un problema a resolver, que con seguridad es con lo que nos identificamos. Número 4, una buena historia no solamente tiene elementos que nos entretienen, sino también tiene una enseñanza. Una buena historia siempre nos enseña algo. De hecho, yo soy de la teoría o opinión de que Dios nos habla de muchas maneras. ¿Alguien lo cree? Dios habla en un espectacular, Dios habla con una canción, Dios habla hasta en el cine, Dios habla. Y más si ves Star Wars, ahora que salió el Mandaloriano y Grogu, ¿verdad? El camino así es. Y Dios usa elementos, escenas o lo que tú quieras. Simplemente escucha, si tienes un corazón abierto, para hablar a tu corazón. Pero dejarte una enseñanza. Entonces, una buena historia siempre te deja una enseñanza. No les voy a expoliar la enseñanza que yo obtuve del Mandaloriano y Grogu, pero bueno, ahí hay una enseñanza.
Si la quieren descubrir, vayan y ya después platicamos, ¿no? Pero también una buena historia, por último, tiene un momento clave. Digan conmigo, un momento clave. Un momento donde conectó con cada uno. Un momento donde nos perdimos. Un momento donde todo cobró sentido. Un momento significativo. Ahora, ¿por qué hablo de esto? ¿Qué tiene que ver esto el día de hoy con mi vida, con lo que estamos aquí? Porque hay una historia, la historia de historias, que ha cambiado a todos los que estamos aquí y ha cambiado la humanidad. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, tú y yo hemos sido transformados directa, indirectamente, profunda o de una manera o de alguna manera por la historia más gloriosa, la historia que cambió la humanidad, la historia más increíble, la historia más poderosa. Y esa historia es tan poderosa, escuchen. Esa historia de Dios haciéndose hombre es tan poderosa que no solamente afecta a la humanidad, afectó el mismo cielo, afectó la eternidad, afectó las eternidades, porque no hay una eternidad sino eternidades. Ay, híjole, es muy profundo, no nos vamos a ir por ahí porque luego nunca acabamos. Pero afectó todo lo que existía. ¿Cómo es que Dios, el Creador, cómo es que Dios, el Todopoderoso, el que está sentado en el trono, se haya hecho hombre, limitado, limitándose a sí mismo, por un elemento que sigue cautivando a toda persona, que es amor? Digan conmigo, amor. El Creador haciéndose como su creación. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Dios haciéndose hombre para salvar a su creación y hacerlos suyos otra vez para siempre. Éramos de Él, pero nos perdimos. Y Él se hizo hombre para volver a hacernos suyos por amor. ¡Qué historia! Desde mi opinión, esta es la historia de historias, porque ha definido incluso la continuidad de la historia del hombre. Si no hubiera sido por la intervención de Dios en la humanidad, ya nos hubiéramos muerto, acabado, autodestruido. Porque la consecuencia de las acciones del ser humano, que es el pecado, ¿cuál es? Muerte. Ya estaríamos muertos. La raza humana ya no existiría. Por eso la razón, el factor determinante de que el día de hoy todavía tengamos vida, estemos aquí respirando y podamos estar congregados, nos hayamos echado una linda comida, hayamos tenido convivencia, tengamos hijos, podamos soñar en un mañana, es gracias a que Dios se hizo hombre. Sin Jesús los hombres no tendrían razón de sentido o de existencia. Carecería de sentido la historia del ser humano, tanto que por eso se partió en dos, antes y después de Cristo. ¿No fue así? Por eso estamos aquí a causa de una historia. Di conmigo, estoy aquí a causa de una historia. Es a causa de Jesús, de su historia, que realmente todo está continuando. Por eso la historia de la humanidad no se trata de ti ni de mí. Todo se trata de Él. Di conmigo, todo se trata de Él. Siempre hay un personaje principal, ¿verdad que sí? Y tú y yo no somos el personaje principal. Cristo es el personaje principal. De eso se trata el cristianismo. Es más que reuniones. Es más que convivios. Es más que un estilo de vida moral, bueno, piadoso. Es más que todo eso. Eso es bueno, necesario, pero nuestra vida realmente se trata, escucha, si lo pudiéramos aterrizar en esto, profundizar en esa historia. Porque si esa historia partió la historia, si esa historia cambió la eternidad y paralizó los cielos, si esa historia realmente es realidad, tú y yo deberíamos profundizar en esa historia. Dile que está a tu lado, tenemos que profundizar en esa historia. ¿A qué me refiero con eso? Identificarnos con ella.
Debemos conectar con ella. Debemos dejar que ésta realmente nos transforme. De lo contrario, mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿conoces la historia? ¿Conoces esa historia? ¿Conoces la historia de Jesús? ¿Has escuchado de ella? Seguramente somos un país religioso, con muchas tradiciones religiosas, pero ¿qué tanto conoces la historia? ¿La conoces vagamente o la conoces profundamente? ¿Realmente has profundizado en ella? Déjame ir más profundo. ¿Me permites ir más profundo? Sí. ¿Su historia ha impactado tu historia? ¿Te ha transformado? ¿Qué tanto te ha transformado? Déjame aterrizarlo un poquito más práctico, voy a intentarlo. ¿Te identificas con la historia de Jesús? Si te identificas con la historia de Jesús, ¿por qué sí? Y si no te identificas, ¿por qué no? Porque su historia ha cambiado la historia. Gracias. Ándale. Saludos. Alguien se identificó, ¿verdad? ¿Por qué te identificas? ¿Por qué no te identificas con la historia de Jesús? Déjame hablarte un poquito de una parte de esa historia que he estado meditando, a mí me cautiva. Y es lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 y 4. Acompáñame. Va a aparecer a lo mejor por ahí. Apocalipsis 5, 1 al 4. Donde dice que Juan estaba teniendo revelaciones del cielo. Y estando en el Espíritu, Dios le permitió ver lo que estaba sucediendo en el cielo. Y es justamente está relatando esto que él estaba viendo. Y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Jesús. El Padre, el Dios el Creador. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz y decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Versículo 3 es lo que me pega. Y ninguno, digan conmigo, ninguno. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y a causa de eso, dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera mirarlo. Ahora, ¿qué onda con este libro? Parece como el libro de una historia así tipo Narnia, ¿verdad? Así que, ¿qué tiene? ¿Qué mágico? ¿Qué puede? Bueno, dicen varios teólogos, no todos, pero algunos teólogos pastores prominentes coinciden que en ese libro contenía la historia de la humanidad. El desarrollo o el desenlace de la historia de nuestros tiempos. Y esa historia estaba inconclusa, esa historia estaba imposible de que se pudiera concluir porque no había alguien digno de abrir ese libro y desatar los sellos que tenía ese libro. Estaba en ese libro, dice, el desenlace de la historia de nuestros tiempos, la resolución a todo el pecado. Todo lo que vemos, todas las guerras, toda la corrupción, toda la violencia, todo lo que se mueve, todo lo que afecta, todo lo que está destruyendo, la solución estaba escrita en ese libro, la conclusión de una historia y el inicio de otra historia. Por eso, Juan lloraba mucho. ¿Qué va a pasar? No es posible, Juan lloraba mucho. Ahora, ¿qué es lo que le da sentido a eso? Vamos a hacer un pequeño paréntesis e irnos a Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos 5, de 6 al 8, en la Nueva Traducción Viviente, es una versión más moderna que la Reina Valera, que es la tradicional, pero que nos va a ayudar mucho a tener más luz en lo que dice.
Fíjate cómo lo dice. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos. Esa es la historia de estos tiempos, ¿verdad que sí? Es la historia de la sociedad, incapaz de salvarse. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, fíjate, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Dale un codazo al que está atrás y dile, pecador. Ay, claro, eso éramos. Versículo 7, escucha. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez, dice, alguien pudiera o podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dale un aplauso fuerte a Jesús. ¡Qué historia! Todo está perdido, no hay solución, todo está rumbo a la perdición. Ya se buscaron todas las oportunidades, posibilidades y no la hay. Ya Doctor Strange vio todos los escenarios posibles, yo qué sé, ¿verdad? Vio todo y no había nada. Pero Cristo apareció en el momento preciso. Dios haciéndose hombre por amor al hombre pecador, en su peor versión y en su peor condición, para salvarlo. ¡Wow! Es que esa es la historia, di conmigo, esa es la historia. Por eso dice más adelante el versículo 5 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué le dijo ese anciano? No llores. Dile que está a tu lado, no llores. No llores. Ahora, ¿por qué? Fíjate por qué. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Por qué ha vencido? Escúchame. Porque él tiene una historia de victoria. Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Solo hay uno cuya historia lo avala y respalda como digno de cambiar y desenlazar la historia de la humanidad y de cada persona en lo particular. Solo hay uno cuya historia de victoria le dan el derecho legal de poder ir y abrir ese libro y desatar sus sellos, y que haya una posibilidad en tu vida y en mi vida. Dale un aplauso a Dios por eso. Solo hay uno. Por eso, si hablamos de historia, di conmigo, hablamos de una historia. Su historia, la historia de Jesús, jamás dejará de ser contada. Ese es el Evangelio, ¿sabías? El Evangelio, las buenas noticias, es la historia de Jesús. Eso es lo que compartimos. De eso se trata nuestra vida. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Por eso estamos aquí. Su historia es la única que partió el tiempo. Su historia es la historia de historias. Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas, todo lo creado. Y el día de la crucifixión, el día en el que Él estuvo colgado en ese madero, con sus manos traspasadas y sus pies también con esa corona de espina, desnudo, humillado, descuartizado y inmolado. Ese día es el clímax de la historia. Es el momento en el que todo cambia. ¿Recuerdas que te decía que hay un clímax? Hay un momento de divergencia, hay un momento donde todo cambia en la historia. Ese día, la crucifixión, es el clímax de la historia de la humanidad. Es el punto de quiebre, el momento clave, es el punto de inflexión. Y es lo que tú y yo debemos recordar todos los días para que nuestra vida no carezca de sentido y propósito. Porque hasta hoy, di conmigo, hasta hoy, tú y yo estamos viviendo y experimentando los frutos, las bendiciones de ese momento.
Estamos experimentando la salvación, la fe, el amor, la transformación, paz para con Dios. Pero también es gracias a que eso sucedió que yo creo de una manera personal estamos entrando en el desenlace de la historia. En los últimos capítulos. ¡Ay, híjole! Dice el versículo 6 de Apocalipsis 5. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Estaba la historia del cordero, la historia de Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Y qué sucedió? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Yo imagino que en ese momento todo el mundo, o todos en el cielo, todo el cielo más bien, porque no el mundo, ¿verdad? Todo el cielo se paralizó. Estaban viendo al Cordero acercarse a hacer lo que nadie podía hacer. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, di conmigo, y cuando hubo tomado el libro. Wow. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían todos arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú tienes una historia, porque tú comprobaste con la historia, dice, porque tú fuiste inmolado, porque tú moriste por nosotros y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¡Wow! Y reinaremos sobre la tierra. Y no solo eso, dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Wow! Por eso, si su historia no ha producido algo en ti, ¡ay, jole! Como dice mi padre, ¡ay, jole! Porque si el cielo se paralizó, si el cielo se conmovió, ¿por qué tú y yo no? Probablemente si no te identificas con esa historia te pase como a mí me pasaba hace unos años. ¿Qué me pasaba a mí? Bueno, como saben, tengo muchos años de conocer a sus directores. Yo fui a jugar fútbol a su casa, entraba por la cochera, había un escudo grande en la cochera, yo me acuerdo. Luego pasabas por el lado izquierdo y te ibas hasta el fondo y había un gran jardín. Y ahí jugábamos, había un montón de adolescentes y todo. Y yo desde chico, toda mi vida la llevo en una iglesia, en una congregación. Llevaba mucho tiempo en ella, pero estaba igual de cerrado como ese libro. No sé si yo tenía más sellos que ese libro, pero estaba ahí. Estaba en las manos de Dios, pero algo me faltaba. Incapaz de cumplir el propósito de Dios. Déjame serte sincero.
porque estaba llevando una vida en lo personal que no llevaba a un desenlace tan bueno, con un final que no era tan feliz. Por eso yo creo que Juan lloraba mucho y las personas que me amaban oraban por mí. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento? Hasta que el Cordero se apareció en mi historia como se apareció en la historia de la humanidad. Hasta que Él hizo algo en mí. Yo tenía 15 años aproximadamente. Yo recuerdo. Toda mi vida en la congregación, miles de conferencias, cientos de congresos, muchos momentos lindos en la congregación, muchos momentos de toques de Dios, pero si les soy sincero, su historia no me había marcado totalmente. Hasta fui a ver La Pasión de Cristo y no lloré. Dije, qué insensible soy, yo vi a todos llorar. Y yo nada, ¿no? No sé. Me metieron escondidas porque me acuerdo que era clasificación C por la violencia y la sangre. Cosas peores he visto ahí, lo que luego ponen en el cine. Pero no, pasó algo en mi corazón y yo me sorprendía y decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo sé aquí en mi cabeza lo que estoy viendo? ¿Por qué sigo igual? ¿Por qué llevo una doble vida? Porque eso sí, era muy bueno para aparentar y comportarme en la congregación, pues toda mi vida ahí. Yo sabía qué decir, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo desaparecerme. Los momentos de los avisos y las ofrendas, cuando uno se van al baño, no se hagan. Si yo lo hacía, me sabía las mañas de la congregación. Y en la congregación vivía de una manera, pero en la escuela era otro. Me comportaba de cierta manera. Y aunque no rompía totalmente las reglas de mi papá, siempre buscaba las lagunas legales. Usted sabe, ¿no? Mi papá me había dicho, novia hasta los 21 años, yo tenía 15. Dije, bueno, no va a ser mi novia, pero va a ser mi amiga especial. Bueno, todo eso ya lo sabe mi esposa, no se preocupen. Ella está aquí, ella sabe todo, ya estamos a cuenta. ¿Verdad que sí, ahorita? Ya. Pero bueno, es más, hasta aquí los gallos, yo creo que sabían parte de esas historias de mi vida, porque ahí estaba yo en su casa. Y ellos, ay, este muchacho. Bueno, no sé qué pensaban ellos. Me amaban, pero bueno. Había muchas cosas ocultas en mi corazón. Cosas que con el tiempo, como su historia no había impactado mi historia, se iban haciendo más duras y perversas. Hasta que tuvo que haber un punto de inflexión en mi vida. Hasta que su historia realmente cambió mi historia. Porque el propósito de la historia de Jesús es cambiar nuestras historias. Por eso es que Él vino, para no dejarnos igual. Y entonces hacer las suyas. Déjame hablarte un poquito de eso. De cómo es que Jesús entra en nuestra historia. Y por qué eso es lo importante. Toda la Biblia, di conmigo, toda la Biblia cuenta una historia en sí. Sí, tenemos muchos personajes ahí, Moisés, David, los profetas. Pero todos ellos, toda la Biblia está hecha, creada, inspirada por el Espíritu Santo para hablar de uno, de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es la sombra del que había de venir. Y Dios dejó intencionalmente elementos en todos estos personajes para que cuando Él viniera, lo pudiéramos reconocer. Pero tristemente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, los que le reciben, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Y el punto es ese, que conocemos, vemos, pero no recibimos. Ahora, ¿sabes por qué su historia tiene la capacidad de impactarnos? Porque su historia no es como las de las películas, no son realistas. Su historia es real. Su historia no es realista en el sentido de que, ay, cómo me parece, me identifico. No, su historia es real y conmigo, su historia es real.
Su historia es real, su historia es tangible. Cuando escucha, uno no solamente lo cree y lo sabe, sino que lo acepta. Es el problema con las religiones. Sabemos y creemos, pero no lo aceptamos, porque el evangelio no es creer solamente, sino arrepentirse. ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo Pedro a la multitud? Crean y arrepiéntanse. Nos hemos solamente quedado en la parte de creer. México cree muchas cosas. Creemos que vamos a pasar el quinto partido, ¿no? Oye, creemos muchas cosas, somos un país de mucha fe. Yo espero, digo, Señor, pues que este año sea bueno. Yo digo, porque estamos de locales, que algo ahí, qué sé. México cree, creemos, vemos peregrinaciones. Yo vengo del centro, donde todavía se hacen un montón de peregrinaciones. Y en Semana Santa y todas esas, vemos a la gente hacer filas y ahí paran las carreteras y todo. Aquí también, peregrinaciones y todo. México tiene cierta fe todavía, pero no hay arrepentimiento. No hemos hecho su historia nuestra historia. No hemos dejado que su historia transforme la nuestra. No hemos decidido dejarnos moldear por su historia. Solamente se queda en algo que sabemos, pero que no nos transforma. ¿Cuál fue para mí ese momento? Noviembre del 2006. Fui confrontado por Dios. Tuve la oportunidad de hacer un viaje con mi papá. Él ya venía trabajando conmigo a través de cómo Él lo hace con cada uno. Porque Dios es personal, ¿verdad que sí? A cada uno nos habla de las maneras que lo necesitamos. Él ya venía trabajando en mi corazón, pero en esa ocasión fui con mi papá. Tuve la oportunidad de acompañarlo, viajar, estar con él, tener algunas conversaciones, ver, escuchar. Y en esa ocasión, estando lejos, al final todo redundó en que pude abrir mi corazón y tener una conversación como la necesitaba tener con mi papá. Y mi papá en esa ocasión me hizo ver de parte de Dios que tenía que tomar al final decisiones, porque yo ya sabía lo que tenía que hacer. Pero me daba ñañaras hacerlo. Porque muchos aquí ya saben lo que tienen que hacer. Pero se les juntan las ideas. Las ideas, los parientes, la familia, no se da. Y como decía el doctor Chapatín, ¿ah? Les chacha chiva, ¿eh? Así decía, bueno, es que sí vi el Chavo del 8 y todo eso. De hecho, cuando lavo los trastes veo el Chavo del 8. ¿Eh? Entonces, bueno, Lara sabe que sí. Entonces, bueno, todo Chespirito, me gusta un montón y me río. Pero bueno, yo ya sabía qué tenía que hacer. Pero mi papá me dijo, pues ya sabes, tienes que tomar una decisión. Ese día, yo me acuerdo, estábamos en el último vuelo, o en los últimos vuelos, creo que el último vuelo antes de regresar a México. Pero en esa ocasión me rendí. Y empecé a tomar decisiones. Ese día solté todo lo que tenía que soltar y con lágrimas en mi interior yo dejé muchas cosas que me ataban. Yo tenía pulseras, tenía un montón de cosas que me ataban a cosas que yo sabía que me llevaban a no tener bien mi corazón y hacer cosas bien. Tuve que soltar eso, tuve que decidir y llegar a tomar decisiones. Llegué a hacer cambios. Y solo con la ayuda de Dios pude renunciar a muchas cosas que son buenas, pero que al final no dejaba que mi corazón fuera transformado por Dios. En ese entonces yo dejé el fútbol y aquí saben los galleros que yo amaba el fútbol. Yo lloraba con ese comercial, si lo llegaron a ver, de yo amo el fútbol. Te paseas por quién sabe qué y habla y está hablando de un chavo narrando la canción cuando está su novia y le dice y que cuando tú lloras hasta le gritas más fuerte al árbitro que yo y todo eso. Bueno, la debería de buscar, ¿verdad? Para cantarla y recordar esos momentos. Bueno. Renuncié al fútbol, renuncié a mi amiga especial, renuncié a mi doble vida y decidí seguir a Jesús y no avergonzarme de Él, porque hasta ese momento me avergonzaba de Él.
Decidí seguir a Cristo y no volver atrás. Por eso me gusta lo que dice Romanos 5, 6 al 11, especialmente el versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Eso es. Él llegó en el momento preciso, nos rindió. A partir de ahí, yo recuerdo cómo ciertos cambios empezaron a surgir en mi historia. Puedo decirte que mi historia fue cambiada por su historia. Ahora, yo te estoy compartiendo parte de mi historia, pero te pregunto a ti el día de hoy, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia con Jesús? Esa es parte de mi historia con Jesús. Tengo muchos capítulos. Soy como una serie de esos largas, ¿no? Altas y bajas, encuentros y esto. Soy como, no sé, pues a lo mejor me voy a delatar Smallville, que tenía 9 temporadas o 10. Esas largas y nunca pasaba nada. Pero bueno, hasta ciertos puntos. ¿Cuál es tu historia con Jesús? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo su historia de sacrificio en la cruz ha afectado tu historia? ¿Por qué te comparto esto el día de hoy? Porque he aprendido algo que quiero que te lleves en tu corazón y estoy empezando ya a terminar. Cuando entiendo y recibo la historia de Jesús, escucha, mi historia se vuelve parte de su historia. Y es ahí cuando, escucha, su historia en ti necesita ser contada. Lo voy a repetir. Cuando entiendo y recibo la historia de Jesús y dejo que ésta me transforme, empieza a haber cambios, ¿verdad que sí? Y es entonces cuando mi historia se vuelve parte de su historia. Y es ahí cuando su historia en ti necesita ser contada. Este mensaje se llama una historia que debe ser contada. Cuando comparto mi historia con otros de cómo Jesús me cambió, y escucha, y me sigue cambiando, ¿qué es lo que está sucediendo? Realmente estoy compartiendo la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque de no ser por Él en mí, de no ser que Él haya intervenido en mi historia sería una tragedia. Pero mi historia es digna de ser contada, porque hay alguien digno que abrió mi libro y que intervino en mi vida. Dale un aplauso fuerte a Él. Escucha. Sí. La historia de Jesús, la historia de Jesús y su sacrificio de amor en la cruz sigue cambiando vidas, ¿verdad que sí? Es la mejor historia, porque todavía hay millones de testimonios en el mundo que hablan de eso. Tú y yo estamos aquí por eso. Pero escucha, compartir mi historia es compartir su historia, porque mi historia no sería lo mismo sin Él. Y yo hago estas preguntas, porque hay cientos de personas que para estar aquí el día de mañana necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos necesitan escuchar mi historia para conectar con el que transformó la mía? Toda buena historia tiene ciertos elementos. Te identificas con ella. Es real. No es un choro. No estamos aquí para lavar el cerebro. Estamos aquí para decir que lo que estamos viviendo es real. Y la gente, ¿cómo puede palpar y ver y tocar a un Dios invisible
si no es a través del testimonio tangible que tú y yo somos de lo que Él ha hecho? ¿Sí me está siguiendo? Sí. ¿Cuántos en estos días valorarían el reunirse y el congregarse si tú y yo los compartiéramos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo es que Él transformó mi vida? ¿Por qué vas ahí todos los domingos? ¿Por qué después de salir del trabajo haces el esfuerzo para llegar si ya estás cansado como todos? ¿Por qué los domingos te levantas y viajas 1 hora en la ciudad para llegar y estar ahí con gente que a veces ni conoces? ¿Por qué? Déjame contarte una historia. Debería ser nuestra respuesta. Lo que Él hizo en mí. Escucha esto. Quizás algunos no se abran a escuchar la historia de Jesús hasta que primero escuchen y vean y palpen tu historia. Quizás no es tanto que la gente no quiera y no necesite, todos lo necesitamos, pero la llave eres tú. Eres tú. Quizás lo primero que sea visible y palpable para ellos sea tu historia. Cómo Jesús te cambió a ti. Por eso cierro como comenzamos. Primera de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio. Fíjate cómo dice, lo que oímos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído. Eso es lo que les anunciamos. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo Juan? Es profundo, es vida. Pero si lo pudiera tratar de encauzar en algo, sería esto. Lo que yo he vivido, oído, lo que a mí me ha transformado y lo que yo he tocado, es lo que te comparto para que tú sepas que es real. Mi historia. Jesús en mi historia. Esa es una historia digna de ser contada. Más que las de Netflix. Más que las de donde tú quieras. Porque una buena historia cumple su propósito hasta que es contada. Quizás mucho de tu propósito está pausado porque no hemos compartido lo que Dios ha hecho en nosotros. Y quizás los lugares que faltan están esperando a que tú y yo vayamos y compartamos nuestra historia con alguien más. Quizás la causa de eso es que tú y yo necesitamos ir, y conmigo ir y compartir nuestra historia con alguien más. Déjame cerrar con una pregunta confrontadora. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos nuestra historia con Dios con alguien más? Híjole. Porque hasta cierto punto el centro de nuestra historia parecería que somos nosotros. Hasta que, di conmigo, hasta que.
que Jesús intervino. A partir de ahí el protagonista se volvió Él. Por eso somos cristianos, centrados en Cristo. Tu historia con Jesús tiene que ser contada. Su historia debe ser contada, pues tienen el poder de producir verdaderamente paz en otros. Porque ahí es donde la gente realmente encuentra lo que está buscando. Todo ser humano está en una búsqueda de Jesús, se dé cuenta o no. Pero hasta que les compartamos nuestra historia, muchos verán que Jesús estaba más cercano de lo que pensábamos. Yo te quiero retar el día de hoy a que podamos compartir nuestra historia con los demás. Porque tú y yo tenemos una historia digna de ser contada. Cómo Él nos cambió y nos transformó. Hay muchas personas allá afuera, y más en esta ciudad tan grande, que están esperando escuchar la historia de Irving, la historia de cada uno de nosotros. Tu historia, mi historia. A veces no vas a tener el tiempo de compartirle toda la historia. Bueno, yo nací en 1991 en un hospital llamado la T1 allá en León. No vamos a empezar desde ahí, ¿eh? Pero hay fragmentos de nuestra historia que siempre van a conectar con los demás. Hay muchas cosas de nuestra historia que conectan con los demás. Esa es la manera de Dios. Testimonios vivos. Dios no tiene publicidad, ¿no? No tiene una agencia publicitaria, ¿no? Dios tiene testimonios vivos de lo que Él hace y que Él es real. ¿Sale? Que el día de mañana podamos tener la alegría de eso y vivir lo que dice estos versículos. Lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos. Ven para que veas, ven para que oigas, ven para que palpes y sepas que Dios es real. ¿Ah? Ponte de pie, vamos a ponernos de pie. Y hay una canción por ahí que se llama Te seguiremos, en espíritu y en verdad. Igual la podemos cantar, ¿sí? Voy a tener el privilegio de cantar con Omar Rodríguez, bueno, es el que canta ahí, ¿verdad? Y vamos a cantarlo como una oración, ¿sale? ¿Sabías tú que los cantos son oraciones? ¿Sí? Eso es cristianismo, seguirle. Él llamó a hombres sin historia a formar parte de su historia. Eso es la Biblia. Has abierto el camino y nos llamas a seguir en ti. A vivir en ese mundo con los ojos en la eternidad. De eso se trata esta vida. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti. A vencer la ofensa con fe. Esas son historias. La violencia con misericordia. A soltarnos de todo temor. Y saber que es tu reino aquí. Es tu vida el camino que nos lleva a permanecer. Así es, Jesús. A perder toda mi vida para poder encontrarla en ti. Eso es cristianismo.
Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. A vencer la ofensa con perdón, sí Señor, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Por eso vamos a decirle esto: te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. ¿Qué dice? Todos te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y un día todos te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán. Señor, queremos seguirte. Queremos que otros te vean a través de nosotros. Oh Señor, tenemos una historia digna de ser contada, no por nosotros, sino por lo que tú has hecho en nosotros. Hay muchos, cientos y miles esperando escuchar cómo nos ha inspirado la historia de David, la historia de Moisés, la historia de Jefté, de Débora, de María, de Jacob, de Abraham. Hay muchos que están esperando escuchar la historia de los que estamos aquí, porque tú sigues siendo el mismo Dios de la Biblia. Tú sigues transformándonos. Y hay tantas cosas que has puesto en nosotros para bendecir y alcanzar a otros. Queremos seguirte. Levanta tus manos en una persona y dile: quiero seguirte. Y que otros te vean. Dile: quiero seguirte. Y que otros te vean. Dile: dame la valentía. Dame la determinación de compartir lo que has hecho en mí. Dile: no me voy a avergonzar. Dile: no me voy a avergonzar de lo que tú has hecho en mí. No me voy a avergonzar de mi historia. Como decía Mario al principio, ya no somos lo que éramos. No nos avergonzaremos de decirlo. Yo era esto, pero Cristo me hizo esto. Yo iba camino yo era como tú. Yo estaba perdido, yo estaba en la depresión. Mi matrimonio se estaba destruyendo. Pero Cristo intervino en mi historia. Y por eso mi historia es digna de ser contada. Oh, dile: Jesús, ayúdame en el nombre tuyo. Amén.